Es Dios provocándonos a ir por algo más. Y bendito, yo siempre digo, el problema que me lleva a los pies de Cristo. Bendita la puerta cerrada que me hace buscar en otras puertas y me hace salir de mi comodidad. Wow, qué tremendo es esto, porque de repente tenemos que, o Dios tiene que provocarnos para ir por algo más. Y me gusta cuando Dios nos provoca, porque este provocar de Dios siempre trae algo diferente y hace algo diferente. Y este mensaje, hermanos míos, se llama Provócame, Señor. Provócame a algo más. Vamos a buscar en nuestras Biblias Segunda de Samuel, capítulo 7, verso 1, un solo verso. Segunda de Samuel, capítulo 7, verso 1, dice así en el nombre del Señor Jesucristo. Aconteció que cuando el rey habitaba en su casa, cuando ya el rey habitaba en su casa, después que Jehová le había dado reposo de todos sus enemigos alrededor. Amén. Padre, he leído tu palabra es vida, Dios. A través de ella tú hablas, Dios, a mi corazón y al corazón de tu iglesia. Y yo creo, Espíritu Santo, en lo que has hablado en este tiempo y aún en lo que tú vas a hacer, Dios, en este día. Yo creo que tu palabra se mueve con fuerza y con poder y a través de ella ministras mi corazón y el corazón de tu pueblo aquí representado. Creo fielmente, Espíritu Santo, en las promesas que has declarado sobre mi vida, Dios, que mientras predique tu palabra, Señor, haya uno o haya miles, Dios, tú te moverás con poder y tú harás aquello que yo no puedo hacer, Espíritu Santo. Que tu gloria y tu poder se muevan con libertad sobre la iglesia y que en esta hora, Dios, a través de tu palabra, tú comiences a hacer algo diferente en cada uno de nosotros, Dios. Creo, Espíritu Santo, que si alguien ha venido con fe, enfermo, Dios, en esta hora es sano para gloria de tu nombre. Creo que al ser declarada tu palabra, aquel que estaba atado, Dios, es libre. Y aquel que estaba muerto espiritualmente, hoy recobra vida, Dios, para gloria de tu nombre. Creo, Espíritu Santo, que tú transformas, que tú libertas, que tú quitas toda carga, Señor. Que todo yugo opresor en esta hora es cortado, es quebrado a causa de la unción del Espíritu Santo sobre tu pueblo. Y creo en lo que estás haciendo y aún en lo que vas a hacer. En el nombre poderoso de Jesús. Amén, amén y amén. Glorificamos al Señor. Gloria a Dios. Gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Pueden tomar sus asientos. En Segunda de Samuel, en el capítulo 7, en la palabra está escrito, y lo primero que relata dice: aconteció que cuando el rey habitaba en su casa, después que Jehová le había dado reposo de todos sus enemigos alrededor, que fue el texto base que leí. Y la Biblia relata desde el capítulo 5 en adelante que David comenzó a hacerle frente a todos sus enemigos. ¿Saben lo que hace David? Dios le había hablado a David y Dios le había dicho a David que nadie podía hacerle frente. Y David, durante toda su vida de guerrero, estuvo rodeado de problemas, de situaciones. Se levantaba un ejército, se levantaba otro contra David. Pero ¿saben lo que David? Dios le había dicho a David: yo voy a traer paz. Y David no espera la paz, hermanos. David no espera que la paz llegue a su reino. ¿Saben lo que hace David? David provoca paz. ¿Y cómo provocamos la paz? Haciendo la guerra. Así se provoca la paz. La paz se provoca haciendo la guerra. Y este es un gran problema que tenemos nosotros los seres humanos y principalmente los cristianos. David, ¿qué es lo que hace David? David ve a todos sus enemigos alrededor y dice: si yo quiero tener paz, lo primero que tengo que hacer es derrotarlos a todos. Tan sencillo como eso. Entonces David, cualquiera que se le oponía, David tomaba su ejército, iba a ver bajo. Nadie le hacía frente a David porque David sabía que Dios estaba con él. Dios le había hablado que él iba a tener paz. Pero ¿cuál es el problema? ¿O qué tiene que ver esta palabra con nosotros? Que la palabra de Dios dice que nosotros debemos tener paz. El problema es que nosotros esperamos la paz. Y la paz hay que provocarla. La paz hay que provocarla. Nosotros esperamos, ¿cierto?, que la paz venga a nuestra vida, que nadie quiera hacernos frente.
Sin embargo, la Biblia dice, ¿cierto?, que David provocó la paz, que David fue a buscar a todos sus enemigos. Y nosotros, ¿qué hacemos en la vida? Nosotros decimos, ¿sabes qué? Yo no voy a enfrentar esta situación que estoy teniendo para no tener problemas, para que haya paz en mi hogar. ¿Sabes qué? Yo no le voy a decir a mi esposa, a mi esposo que tenemos este problema, porque no quiero tener problemas en mi casa, no quiero tener discusiones. Yo no le voy a decir a mi hija que no haga esto, para que tengamos paz en el hogar, para que las cosas anden bien. Pero eso no es tener paz. Eso no es tener paz. Para tener paz hay que confrontar la situación. Y esto es lo que Dios traía a mi corazón, porque de repente queremos ser mejor que Dios y no traemos la paz, sino que tapamos las cosas para que, según lo que nosotros creemos, es tener paz. Y por eso de tiempo en tiempo se levantan las situaciones en nuestro hogar. De tiempo en tiempo vienen los problemas. De tiempo en tiempo viene aquello, ¿cierto?, que viene a robarnos lo que nosotros creemos que es paz y no nos damos cuenta que Dios está moviendo su plan perfecto sobre nuestra vida. Dios le dijo a David, tú vas a tener paz, le dijo. Y David lo entendió clarito. David dijo, para tener paz, yo tengo que desordenar todo. Para tener paz, yo tengo que ponerme en pie de guerra. El problema es que nosotros, para tener paz, no nos ponemos en pie de guerra. Nosotros, para poner paz, nos aquietamos. Y es todo lo contrario. Si quieres tener paz en tu hogar, tienes que ponerte en pie de guerra. Si quieres tener paz alrededor, tienes que ponerte en pie de guerra. Por eso la palabra se llama oración. Y no es que te tires de rodillas y te quedes ahí. Oración es una palabra compuesta. Ora y colócate en acción. Y es lo que David hacía. Antes de ir a enfrentar un enemigo, ¿qué hacía David? Llegaba, oraba, Señor, tengo que ir a enfrentarlo. Y Dios le había dicho, sí, tienes que ir. Entonces David se ponía de pie, tomaba su ejército y se ponía en la batalla. Pero nosotros, ¿qué hacemos? Nosotros oramos y nos quedamos quietos. Y esperamos. Ojalá, Señor, yo oro para que este no me haga frente. Y es todo lo contrario. Que venga, Señor, tú estás conmigo. Y cuando tú estás conmigo, nada puede hacerme frente. David lo entendió clarito y yo espero que usted lo empiece a entender esta tarde. La paz es algo que debemos provocar. Pero no solamente debemos provocar la paz. Debemos provocar, ¿sabe?, todo aquello que está impidiendo que recibamos la gloria de Dios y las bendiciones de Dios. Y muchas veces el pueblo de Dios, hermanos míos, no recibe lo que Dios tiene para ellos, porque se queda en la quietud. Y yo siempre le he dicho, Dios no se mueve con los quietos ni con los reposados. Dios se mueve con aquellos que se ponen en acción. La Biblia dice que Dios se mueve con aquellos que están en acción. A mí me gusta la historia de Elías, Primera de Reyes, capítulo 18, cuando dice la Biblia que el pueblo se había desviado del plan de Dios. Y la historia dice más o menos esto. Dice que en el pueblo de Israel, el pueblo se había olvidado de todo lo que Dios le había dado y cómo Dios le había llevado a la tierra prometida. Entonces comienza a suceder algo. El pueblo se empieza a llenar de otros dioses. El pueblo se empieza a llenar de idolatría. Y esto le dolía el corazón a Dios. Y es como cuando usted ve que aquel que usted estima, aquel que quiere, se aparta de Dios. O aquel que estuvo quizás un día sentado junto a usted en la iglesia, hoy día está viviendo de otra forma. Y está leyéndose las cartas, está yendo al tarot, está buscando las soluciones en otros lados y se ha apartado de Dios. Y esto dolía el corazón de Elías. Elías dice, y habla en varias partes de la palabra, él dice, yo tengo un vivo celo por lo que a ti está pasando. Le dice a Dios, yo tengo un vivo celo porque la gente se ha olvidado de ti. La gente ha empezado a buscar soluciones en otros lados y se ha olvidado del Dios que los libró, del Dios que les dio la tierra prometida. Es como que la gente se olvidó que hay más en Dios que lo que el mundo puede ofrecerte. Eso es lo que Elías está diciendo. Y tengo un vivo celo, dijo Elías, pero ¿saben qué? Elías no se quedó en eso. Elías no se quedó en que, hermanos, vamos a predicar. Y vamos a predicar, y ahí nos quedamos, en el que vámonos.
Hermano, voy a hablarle hoy día a alguien y nos quedamos, voy a hacerlo. ¿Sabes, Dios? Me duele mi corazón por la gente que se pierde, pero que se pierda nomás. Si yo soy el pastor, o yo soy el hermano, o no tengo la responsabilidad que tiene el pastor. Sí, muchas veces actuamos nosotros pasivamente. Me duele el corazón que mi familia se pierda, pero ¿qué estás haciendo? ¿Estás provocando que ellos vengan a Cristo? ¿O te quedaste en la oración? ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estamos haciendo? ¿Saben qué hace Elías? Elías provoca una situación y dice, yo le fui. Es Dios. Elías provoca una situación y ¿saben lo que hace Elías? Elías dice, ¿saben qué? Hay un Dios, el Dios que los trajo a la tierra prometida. Hay un Dios que hace cosas diferentes, dice Elías. Ustedes se han olvidado de ese Dios y por lo tanto Elías va y desafía al pueblo. Y Elías provoca una situación para mostrar la gloria de Dios. Elías dice, ¿saben qué? Ustedes los profetas de Baal, si ustedes todos creen que Baal es Dios, sigan a Baal. Pero si ustedes creen que Dios es Dios, busquen a Dios. Pero nosotros nos callamos. Nosotros, si alguien nos dice, voy a ir al brujo, al curandero, voy a leer el horóscopo, nosotros nos decimos que es malo. Porque nos da miedo herir. Pero a veces es mejor hacerle herida y que alguien tenga salvación. Por eso usted tiene que provocar la situación. ¿Qué es lo que hace Elías? Elías le dice al pueblo, ustedes están equivocados. Y nos pesa decir eso. ¿Saben qué? Nos pesa decir eso porque muchas veces ni nosotros confiamos en lo que Dios dice a través de su palabra. Por eso nos cuesta decir eso. Pero Elías no le pesaba. Elías sabía al Dios que servía. Ahora tú estás convencido del Dios que sirve. Porque Elías estaba convencido. Elías dijo, Dios no me va a avergonzar. Y desafía a los profetas de Baal y les dice, hagan ustedes en un altar 450 profetas de Baal, dice la Biblia, y 400 profetas de Acera, verso un solo profeta del Señor. Y Elías provoca una situación. Él provoca algo diferente. Y él dice, ¿saben qué? Ustedes que son más, hagan su altar y clamen a sus dioses y van a ver si su Dios trae respuesta. Y yo, dice, yo voy a clamar al Dios de los cielos, al Dios verdadero, y Él va a responder por fuego, porque el que es Dios de verdad, por fuego va a responder. Y si ustedes no se saben la historia dice que ellos estuvieron hasta mediodía clamando a sus dioses y nadie respondió. Sin embargo, la Biblia dice que Elías los desafía aún más. Y a mí me gusta este Elías que provoca. Me gusta este Elías que no se queda callado. Este que dice que Dios es Dios y no hay nadie como Él. ¿Saben lo que dice Elías? Échenle a mi altar, dice, échenle agua. Cabe en una fosa y échenle agua porque mi Dios es Dios de verdad. Ahora, ¿tú eres capaz de decir eso? ¿O quieres quedarte en la quietud? Pero ¿saben qué? Todos estos hombres, David, Elías, que salieron de la quietud y provocaron algo más, vivieron algo diferente. El tema está en cuánto quieres vivir con Dios. El tema está en cuánto quieres vivir con Dios. Cuánto estás dispuesto a hacer y a dejar por Dios. Elías clamó y dice la Biblia que descendió fuego del cielo que no solamente consumió su altar, sino que la Biblia también dice que lamió el agua que estaba alrededor de la zanja. Qué tremendo el provocar para mostrar la gloria de Dios. Qué tremendo esto de provocar. La Biblia dice en Marcos 11 que estaba el Señor Jesucristo. Y a mí me gusta el Señor Jesucristo porque si tiene algo que la Biblia relata de Él es ese carácter valiente. Ese carácter que provoca. Dice que Él entró al templo y vio a los cambistas, vio a la gente que había vuelto la casa de Dios en un antro de negocios. Entonces dice la Biblia, se enoja y empieza a dar vuelta a la mesa de los cambistas. Y Él provoca en el corazón de ellos. ¿Saben qué provoca? Que la palabra despierte en ellos, porque ellos cuando ven al Señor Jesucristo haciendo esto, recuerdan lo que decía la palabra. Tengo un vivo celo por la casa de mi Dios. Tengo un vivo celo por tu casa que la han hecho cueva de ladrones. Y Él provoca a los que estaban ahí,
Porque un hijo de Dios, una hija de Dios no puede ser alguien que pase desapercibido en medio de la multitud. Y tú, lo que dices, lo que haces, tiene que mostrar que el Dios que habita en ti hace algo diferente y debe provocar situaciones diferentes. Pero yo creo que nos hemos vuelto un pueblo cobarde. Eso es lo que creo. Creo que nos da miedo declarar lo que Dios dijo que iba a hacer. Y me admiro, ¿saben de qué me admiro? Debe ser lo pacífico que somos. Si hay algo que Dios traía a mi corazón es esto. Me admiro de lo que vemos. Es como que yo siempre digo, si hay un mal en la iglesia de este tiempo, es que quiere ser mejor que Dios. Tenemos más misericordia que Dios. Jesús le dijo a los fariseos, ustedes son unos sepulcros blanqueados, andan mostrando una apariencia a la gente y ustedes no son lo que muestran. Pero a nosotros nos da miedo o temor decirle a alguien que no es lo que está diciendo y que no es lo que está viviendo. Nos callamos, nos volvemos cobardes, nos volvemos pacíficos. Y el Señor Jesucristo dijo, yo no he venido a traer paz, yo vine a traer guerra. Porque la palabra de Dios confronta. Y yo siempre lo voy a decir porque es algo que aprendí hace mucho tiempo atrás, porque me sucedió que cuando tú te colocas en un púlpito o donde sea, donde Dios te coloque, y cuando tú abres la palabra de Dios y esa palabra confronta a alguien, solamente va a confrontar a aquel que está viviendo el pecado. No va a confrontar a otro. No es ofensa decir ladrón, porque el único ofendido va a ser el ladrón. No es ofensa decir mentiroso, porque el único mentiroso se va a sentir ofendido. ¿Por qué sería ofensa? Si tú estás declarando lo que dice la palabra de Dios. No es ofensa decir pecador, si no has venido a los pies de Cristo. No es ofensa decir que hay dos caminos y que si estás lejos de Jesucristo te vas a ir al infierno. No es una ofensa. No es una ofensa decir lo que mi maestro dijo. No es una ofensa. No es una ofensa decir que sin santidad nadie verá al Señor. No es una ofensa. No es una ofensa decir que la cobucha, el chisme es más pecado que el adulterio y la fornicación es el mismo pecado delante de Dios. No es ofensa. No es ofensa. El problema es que nos callamos, nos volvemos cobardes y no provocamos para que no haya sanidad. Pero la provocación trae sanidad y la provocación trae victoria al pueblo. Porque sin provocación no hay batallas. Sin provocación solamente hay quietud. Y aquel que tiene quietud en la vida no logra nada. Y si uno quiere algo de Dios, uno tiene que salir a provocarlo. Si tú quieres que Dios te use, tú tienes que salir a buscar y a provocar la situación. ¿Sabe? La Biblia dice lo siguiente, y a mí me gusta esto porque siento que Dios cada vez que habla este texto lo habla a mi corazón. Me gusta la historia ahí en Lucas de Corbada, porque es una mujer que sale a buscar su sanidad. No es una mujer que se queda quieta. La Biblia dice que ella, a causa de un demonio, porque la Biblia dice que ella no nació así, dice que a causa de un demonio, de la posesión demoníaca, ella quedó encorvada. ¿Y saben qué hace esta mujer? Esta mujer no se queda quieta. Esta mujer, dice la Biblia, que estaba en la sinagoga. Esta mujer estaba provocando una situación para que Dios la sanara, para que Dios la encontrara. Sin embargo, nosotros nos enfermamos y buscamos cualquier cosa para no estar en la casa de Dios. Tenía prohibido estar en la casa de Dios. Ella no podía estar ahí porque en ese tiempo en la sinagoga no entraban las mujeres. Sin embargo, la palabra de Dios dice que ella provocó una situación para encontrarse con Jesús. La mujer que toca el manto de Jesús. Ella había gastado todo, que estaba 12 años enferma, que había gastado todo lo que tenía. Sin embargo, cuando ella escucha que el maestro pasa por ahí, ella provoca una situación, ella se mete entre medio de la gente y ella lo deja todo. Porque aquel que quiere más de Dios provoca una situación para encontrarse con Dios, para recibir más de Dios. Pero en la quietud de nuestra vida Dios no se va a mover. Hablamos y Dios que, pero no jugamos nada por ese más de Dios. No nos jugamos nada por ese más de Dios. Somos como aquel joven rico que dice la palabra, que cuando el Señor le dijo, véndelo todo y sígueme,
no quiso jugársela por Dios. Así muchas veces somos nosotros. Nos gusta el evangelio pacífico, nos gusta el evangelio tranquilo, nos gusta ese evangelio de venir a la iglesia, de sentarnos a escuchar un buen sermón de su pastor y nos volvemos a la casa conforme con nosotros mismos. Y digo, el otro domingo voy a ir, el pastor va a tener un sermón mejor. Pero ¿qué estás haciendo? ¿Te quedaste en la pasividad? Que este sermón remueva tu corazón y empiece a provocar situaciones. Oro porque Dios provoque situaciones, porque las situaciones hacen que despertemos. Me gusta Jacob porque la Biblia habla de Jacob y dice que Jacob procuró la bendición. Dice la Biblia que desde el vientre de su madre Jacob quería la bendición de Dios y él empezó a seguir la bendición de Dios. Y nosotros queremos: Dios bendíceme, y nos quedamos aquí. Aquí estoy, Dios bendíceme. Pero no movemos una mano para que Dios nos bendiga. A lo más oramos un par de días, a lo más una oración en el altar. O nos acercamos al pastor, donde un hermano que creemos que es un poco más santo, y le decimos: hermano, ora por mí, para que Dios te bendiga. O cada vez venga uno de estos pseudo apóstoles de la comunidad, y vamos y pactamos con ellos y le decimos: bendíceme. Pero la Biblia dice que Jacob quería la bendición de Dios. Y Jacob se jugó la vida por tener la bendición de Dios. Primero se la roba a su hermano. Primero, cuando su padre está ciego, la Biblia dice que le engaña a su padre para tener la bendición de Dios. Porque él quería la bendición de Dios. Él no se quedó en que a mí no me toca la bendición de Dios, en que a mí no me alcance, que soy demasiado pecador, que nací segundo. Él no dijo eso: yo quiero la bendición de Dios. Y aquel que quiere la bendición de Dios se la juega por la bendición de Dios en todos los ámbitos de su vida. Se la juega en el hogar, se la juega en el trabajo, se la juega con sus compañeros, se la juega en la iglesia. Se juega la vida por obtener la bendición de Dios. Porque ¿por qué tienes que conformarte que a ti no te toque, que contigo no sea? Porque el evangelio no es para conformistas. El evangelio nunca ha sido para conformistas. Nunca ha sido para cobardes, para temerosos. Entonces Jacob primero dice, se juega la vida. Y aunque él tenía miedo, porque le dice a su madre: ¿qué pasa si mi padre descubre el engaño y en vez de bendición obtengo maldición? Entonces su madre le dice: su maldición sea sobre mí, pero tú juégatela. Si tú quieres la bendición. Y Jacob le roba la primogenitura a su hermano porque él quería la bendición. Después la Biblia dice que cuando ve que su hermano Esaú venía cansado del campo, él ve una oportunidad. ¿Y saben qué? Las bendiciones y el evangelio son para los oportunistas. Son para los oportunistas. Para aquellos que ven una oportunidad y dicen: aquí está la mía. Es como el ciego, el leproso, aquel que vio y dijo: ahí viene Jesús, y se tiró de rodillas delante de Dios y dijo: Señor, sáname. La Biblia nos relata que haya otro como él. Por eso dice que no todos fueron sanados, porque no todos buscaron sanidad, no todos quisieron más, y no todos los que vienen delante de Cristo. La Biblia dice que casi al final de la vida de Jacob, o en el intermedio de su vida, Jacob lucha por un ángel, por la bendición. O sea, alguien que quiere más provoca una situación. Él no se acobardó. Él vio al ángel y dijo: o me bendices o me muero. Pero se jugó la vida, él provocó una situación. Y nosotros somos cómodos. Nos gusta el evangelio cómodo. Nos gusta el evangelio, ojalá de bendición. Y ojalá solamente tenga que levantar una manita y decir: bendíceme. Y eso es todo. Pero ¿dónde están las oraciones de madrugada? ¿Dónde están los ayunos? ¿Dónde está el estudio de la palabra? Queremos que Dios nos use, pero no queremos hacer nada nosotros. Se lo decía ayer a la pastora. Se lo comenté ayer, o antes de ayer creo, mientras tomábamos 11. Qué hermoso sería, le dije, que yo pudiera preguntar en la iglesia, y no quiero que esto lo analicen en su corazón: ¿cuántos de ustedes han leído la Biblia completa? Más de una vez en la vida. ¿Cuántos la han escuchado más de una vez? ¿Y saben por qué les decía esto? Porque en la iglesia estoy trabajando en liberación. Pero la liberación se hace a través de la palabra. Y si usted no conoce la palabra, ¿de qué me sirve?
No me sirve de nada porque si usted no maneja la palabra, los demonios no le tienen miedo al pastor, ni a los ayunos, ni a las oraciones, ni a los hermanos que se creen santos y se consagran según ellos. A eso no le tienen miedo los demonios. Los demonios le tienen miedo a la palabra de Dios que tiene autoridad. Porque por su palabra hay sanidad, por su palabra hay salvación, por su palabra hay liberación. A eso le temen los demonios. Cuando Satanás va a tentar al Señor Jesucristo al desierto, ¿cierto? Hay 40 días cuando dice la Biblia que Él estuvo en ayuno. ¿Cómo reprendió Él? Escrito está, escrito está. Si no conoces la palabra de Dios, ¿qué quieres servirle a Dios? Si hasta para eso somos cobardes. La palabra te da autoridad. Sin la palabra no hay autoridad. Y no me diga que no tiene tiempo, porque yo sé de tiempos. No me diga que no tiene tiempo para leer la palabra. El problema es que sus prioridades son otras. Ese es el problema. Y hoy día, con toda la tecnología que hay, si usted no le da una vuelta a la Biblia en el año, déjeme decirle que para mí como su pastor deja mucho que desear. ¿Qué más será para el Señor? Provocar de parte de Dios. Provocar las situaciones. Qué hermoso es cuando Dios provoca, cuando Dios permite esos problemas, cuando Dios permite estas situaciones, cuando Dios las permite y te está provocando algo más. Cuando Dios los permite te está diciendo, ¿sabes qué? Te falta oración, te falta conocimiento, te falta orar más, te falta no solamente decir que ojalá que todos se salven, sé tú el que vaya por ellos. Te falta decir, o no quedarte solamente en el decir, ¿sabes qué? Esta silla está vacía. Otra vez está vacía la silla. Otro domingo una silla vacía. Pero ¿qué estás haciendo tú para que esa silla se llene? ¿Qué estás haciendo tú? ¿Estás orando? ¿Estás provocando? A mí me gusta el Evangelio y se lo decía un día, porque el Evangelio es para valientes. La liberación es para valientes. Cuando usted se mete en el área de la liberación, Satanás no se queda quieto. Y si usted así como anda a medias, tibiecito así, porque esa es la realidad, tibiecito así que voy o no voy, que estoy de buena, hoy día estoy de mala. Si usted anda así tibiecito, ¿usted cree que usted va a poder hacerle frente a algo? Si un día quiere estar en el cielo y al otro día estar en el infierno, si está con una pata aquí y una pata afuera, hoy día, ¿sabe qué? Estoy pensando en irme de la iglesia porque no me gustó el sermón del pastor. No me gusta como el pastor predica. No me gusta porque siento que el pastor nos reta. Gloria a Dios porque los reto. Porque créanme que hay una pila de pacíficos que un día van a tener que dar cuenta en los cielos. Por dones y talentos que se callaron para no ofender a nadie. Yo prefiero que se sientan ofendidos y no tener que dar una cuenta yo por ustedes ahí arriba. Ustedes van a tener que dar su cuenta por no provocar lo que tenían que provocar. Y por eso Dios provoca situaciones adversas en la vida. Usted se ha preguntado por qué Dios permite las cosas. Dios las permite para que usted despierte, para que yo despierte. Para eso Dios las permite. Dios permite las dificultades porque si usted todos los días pan sobre la mesa, así con facilidad, usted nunca va a clamar pan. Si usted tiene salud todos los días, usted nunca va a clamar por salud, nunca va a entender que su salud viene de parte de Dios. Y que Dios quiere más con usted. Que Dios no lo quiere tibio sentado en una silla. Que Dios no lo quiere guardando un talento, guardando un don que le dio. Dios no lo quiere en eso. Porque el Evangelio no es para pacífico, no es para tranquilo. El Evangelio es para valiente, para gente que provoca. Para gente que dice, ¿sabe qué? Sin Dios tú estás en el infierno, no hay otra salvación. No hay otro camino, tú te vas a morir y no van a prender velitas ni le van a rezar un santo. Nadie te va a llevar al cielo, hay un solo camino, escrito está. Y establecido está, dice la palabra, que el hombre muere una sola vez y después de eso el juicio usted se muere o se va al cielo o se va al infierno y no hay más. Eso dice la palabra de Dios en todas las Biblias del mundo, en todos los idiomas del mundo, la palabra dice lo mismo. Y establecido está que el hombre muere una sola vez y después de eso el juicio usted se muere. Y si usted no estaba con Cristo, usted se va al infierno. Usted tiene un familiar y si su familiar no está con Cristo, se fue al infierno. Si su familiar no estaba cuenta con Cristo, se fue al infierno. Eso dice la palabra, duele.
Dirán que cruel es el pastor, pero es la realidad, es lo que dice la palabra. Eso es provocar, eso es ir al grano, eso es decir la verdad de Jesucristo, porque la verdad provoca. ¿Y qué? La verdad incomoda. Y Jesucristo incomodaba. Y sí que incomodaba. Y sí que incomodaba. Me gusta cuando leo, cada vez que leo el Evangelio, cada vez que lo escucho. Porque yo les dije, hoy día no hay excusa para no saberse la Biblia. Hace años atrás, en la antigüedad, como se los dije en un comienzo, la Biblia fue escrita en rollos, en jarrones, y nadie podía andar con un jarrón por la vida, ¿cierto?, leyendo la Biblia. Entonces la gente iba a la sinagoga, o nadie andaba con un rollo al hombro ahí con todo el Nuevo Testamento. La gente iba a la sinagoga a escuchar de la palabra de Dios, pero hoy día usted tiene tecnología. Hoy día tenemos los teléfonos, tenemos los computadores, los iPads, los lectores. Usted se pone los audífonos y escucha la Biblia. Yo cuando salgo a correr, yo le digo a la pastora, yo escucho la Biblia. Y a veces cuando estoy motivado, me escucho casi un evangelio completo corriendo. 10 kilómetros escuchando la Biblia, escuchando la palabra de Dios. Y cada vez que la escucho, Dios trae más revelación a mi corazón. Cada vez me siento más pecador y que hago menos. Porque la palabra de Dios confronta. Y bendito Dios si los está provocando hoy día a hacer algo más. Me gusta cuando el Señor Jesús provoca que veamos la gloria de Dios. Cuando dice, le van a decir, y creo que lo dije el otro día, Señor, tu amigo Lázaro está enfermo. Y el Señor Jesús provoca una situación para que se vea la gloria de Dios. Sigue haciendo lo que Él estaba haciendo. Así se quedó el Señor Jesús quieto. Siguió haciendo lo que Él estaba haciendo. Y al cuarto día, cuando Él llega, ya Lázaro estaba muerto. Pero sin embargo, Él provoca esta situación para mostrar su gloria. Porque la Biblia dice que aquellos que estaban alrededor les dice, quiten la piedra. Y ojo con esto. A los que estaban alrededor le dijo, quiten la piedra. Y Él declaró la palabra, ¿cierto? Y le dijo, Lázaro, ven fuera. Demostrando que Él tenía poder sobre la muerte. Demostrando que Él sigue teniendo poder sobre la muerte. Jesucristo sigue teniendo poder sobre la muerte. Pero también hay un mandato después de esto, cuando Lázaro sale envuelto en venda. La Biblia dice, y ustedes vayan y desátenlos. Vayan ustedes y desátenlos. ¿Saben lo que significa eso? Eso significa que hay un mandato sobre la iglesia a desatar a aquel que está atado. Y ahí la liberación. Todo aquel que está atado tiene que ser liberado. El Señor Jesucristo nos dijo, Lázaro, estás desatado. Le dijo, Lázaro, yo te doy vida eterna. Pero dijo, ustedes, cada uno de ustedes tienen que desatarlos. Y se desata con la palabra. Wow, qué tremendo, ¿cierto? No es tan fácil o tan sencillo como se ve. Me gusta. Y yo creo que con esto voy terminando. Cuando el Señor Jesucristo se encuentra con la higuera, en tiempo dice la palabra, que la higuera no daba higos. ¿Y saben qué hace Él? A la vista de todos ellos, le habla a la higuera y la maldice. Maldita tú que no das fruto. Ponga atención en esto. Maldita tú que no das fruto. Porque aquel que está arraigado en el Señor da fruto en todo tiempo. En todo tiempo. En todo tiempo. Porque no dice el tiempo que Él viene a buscar frutos de la higuera. Dice que Él le pidió a la higuera que diera frutos. Así que preocúpese. Preocúpese de frutos. Podría incomodarlos un poco más y provocarlos un poco más. Y lo voy a hacer. Dígame, ¿a cuánto ha llevado a los pies de Cristo? En sus años de evangelio, ¿a cuánto les ha dicho que Jesucristo es la esperanza? ¿A cuánto les ha dicho que Jesucristo es salvación? ¿A cuánto les ha dicho, ven a la casa de Dios porque ahí hay sanidad? Ven a la casa de Dios porque ahí Dios, lo que no pudo hacer los médicos, Dios lo va a hacer.
¿A cuánto les ha dicho, ven porque en la casa de Dios hay esperanza? ¿A cuánto les ha dicho, ven porque en la casa de Dios hay restauración? Dime qué cuenta vas a dar delante de Dios. Yo les dije, quiero provocarlos. ¿Qué cuentas vas a dar delante de Dios? Y no crea que usted va a estar a lo mejor hasta que Cristo venga. Quizás mañana el Señor se lo... Ojalá que no. Pero si Dios viene por usted, ¿qué cuenta le va a dar a Dios? Por eso quiero provocarlos a algo más con Dios. A algo más con Dios. A algo más con Dios. Quiero provocarlos a que realmente el Espíritu Santo empiece a obrar en ustedes. Que realmente el Espíritu Santo los haga hablar lo que muchas veces se callaron. Que realmente el Espíritu Santo hoy día le diga, así como me lo dijo a mí en algún minuto, eres un cobarde. Porque tienes miedo de decir. Y al quedarte callado le estás negando la vida eterna a alguien. Por último, hermano, que no sea por ti, que sea por ellos. Pero que no sea por ti. Que no por tener paz en tu hogar dejes que las cosas estén como estén. Que no por tener paz a tu alrededor dejes que el mundo haga lo que quiere y que la gente se pierda. Que no porque alguien te apunte y te diga canuto. No porque alguien te apunte y te diga canuto te calles. Que no te dé vergüenza decir quién eres y de dónde vienes y de dónde te sacó y lo que Él ha hecho en tu vida. Provoca con la palabra. Provoca con la palabra. Provoca con la palabra. Provoca con la palabra. Provoca situaciones con la palabra. Con tu actuar provoca algo diferente. Porque es hermoso, hermano. Es hermoso cuando alguien dice, yo lo conocí a él. Era un miserable. Y cómo hoy día está ahí. Yo lo conocí, yo lo vi. Y empieza la gente. Y gloria a Dios por eso. Porque solamente Dios puede transformar un corazón así. Dios puede transformar una vida así. Hace 14 años atrás, yo estaba predicando en las calles, abajo en el vagón del arte, con un grupo de hermanos, y tenía un colega yo, que ojalá él pueda escuchar esto y él pueda volverse a Cristo. Jorge Arena, si me estás escuchando por ahí, que el Señor te alcance. Jorge Arena, ordenado como yo, pero yo me había vuelto al Evangelio. Y él cada vez que salía me echaba la culpa a mí. Mi jefe fue, mi jefe me llamó, mi jefe esto, mi jefe lo otro. La mujer de Jorge Arena me odiaba. Nunca me había conocido. Pero yo era el peor hombre del mundo. Porque Jorge cada vez que salía era yo el que lo sacaba, según él. Y cuando un día esta mujer, a través de las redes sociales, me ve un día predicando y dice, si Dios pudo cambiar a ese hombre, Dios puede hacer cualquier cosa. Y esta mujer va al vagón, escucha la palabra de Dios y se convierte. Y se salva ella y su familia. Entonces por eso le digo, bendito el que te acusa. Y ojalá la gente diga, si Dios pudo hacerlo con él, puede hacerlo conmigo o puede hacerlo con cualquiera. Por eso le digo, provoquen situaciones. Con lo que hoy día están viviendo, que Dios está haciendo en su vida, provoque situaciones en su hogar. Provoque guerras en su hogar para que realmente venga la paz de Cristo. Pero provóquela. Porque si usted se calla, usted condena. Y lo que Jesucristo nunca hizo fue callarse. Donde Él iba, Él decía. Ciertamente traía guerra. Ciertamente traía separación. Ciertamente la gente se escandalizaba. ¿Con qué autoridad habla este? Con esa autoridad. Cuando esa autoridad es delegada, se empiezan a cortar las cadenas. Cuando esa autoridad es delegada, viene paz. Cuando esa autoridad es delegada, se rompen los vicios.
Cuando esa autoridad es delegada, las vendas caen, las ataduras caen cuando esa autoridad es delegada. Pero para eso tienes que provocarlo. Para eso tienes que buscarlo, para eso tienes que confrontar. Poner la otra mejilla no es quedarse callado. No es quedarse callado. Así que cuidado con eso. Provoque situaciones. Hable de Cristo. Diga lo que dice la palabra de Él. Dígale a la gente que no hay salvación sin Él. Dígale a la gente que no hay pecado tan grande que Jesús no pueda perdonar. No existe pecado que Jesús no pueda perdonar. El apóstol Pablo lo dijo así: siendo yo el peor de los hombres, un abortivo, fui llamado al ministerio. No hay pecado que Dios no pueda perdonar, no hay falta que Dios no pueda perdonar. Y no digo que Dios las entienda, pero digo que Dios sí las puede perdonar. No hay corazón que Dios no restaure. No hay corazón que Dios no restaure. No hay problema que no tenga solución a los pies de Jesucristo. El tema está en que fuimos mandados a llevar ese mensaje. Y si usted y yo no provocamos esas situaciones, el mensaje se va a quedar aquí hoy día entre cuatro paredes. Y yo no quiero eso. Por eso los estoy provocando algo más. Diga en su hogar: Jesucristo reina. Diga en su hogar: Jesucristo es lo más importante. Diga en su alrededor: no importa el resto, porque el resto sobra. Porque cuando Cristo está, Cristo lo llena todo. Cuando Cristo está, Cristo lo cambia todo. Cuando Cristo está, lo primero que va a hacer desordenar. Así que prepárese para el desorden que Dios va a traer sobre su vida. Prepárese para las batallas, porque sin batallas no hay paz. Para tener paz primero hay que tener batallas. Y hay que empezar a soltar, dejar caer y cortar. Y Dios hoy día quiere hacerlo, pero tiene que estar en tu corazón el querer ser el instrumento para que Dios provoque algo más. Amén. Vamos a orar. Padre, he predicado tu palabra tal cual la trajiste a mi corazón, y oro en esta hora por tu iglesia, Dios, y por mi vida. Señor, me has dicho que sin provocar la paz, sin provocar aquello que necesitamos, sin ir más allá, Dios, no tendremos resultados. Mas yo oro en esta hora por la iglesia, Espíritu Santo, para que tú comiences a provocar algo diferente en cada vida, corazón, Dios. En esta hora, Padre, todo aquel que está atado, Dios, provoca en él, Señor, un sentimiento de querer ser libre, Dios, para gloria de tu nombre. Que todo aquel que tenga culpa, Dios, en esta hora, para gloria de tu nombre, Señor, siente en su corazón que necesita, Dios, ser librado de la culpa. Que todo aquel que tenga dolor del alma, Padre, dolor del corazón, Dios, en esta hora pueda creer que tú puedes sanar, que tú puedes restaurar. Que todo aquel que tenga una raíz de amargura en el corazón, Espíritu Santo, en esta hora a través de tu palabra, Señor, corta esa raíz de amargura y pueda ser sano, Dios, para gloria de tu nombre. Para gloria de tu nombre, para todo aquel que tenga sin esperanza, Dios, en esta hora, que esté sin esperanza en este lugar. Que al escuchar tu palabra sea provocado a tener esperanza en ti, Dios. Que tú no has terminado con ellos, Dios, sino que este es el comienzo, Padre, de lo que tú hoy has dicho sobre este lugar, sobre cada vida, Dios, es el comienzo. Para aquel que quiera provocar situaciones distintas sobre su vida, para aquel que no se ha rendido, para aquel que entiende, Dios, que hay más en ti, Dios, que hay mucho más, Dios, que tú no eres Dios de que tú, sino que tú eres Dios que te mueves, Señor, en medio de las tormentas de las personas, Dios. Por eso, Dios, hoy, para gloria de tu nombre, oro sobre este lugar. Oro sobre la iglesia, Espíritu Santo, y creo fielmente, Dios, que en esta hora estás provocando mentes y corazones, Dios, para gloria de tu nombre. Que para gloria de tu nombre, todo aquel, Señor, que ha recibido la palabra comienza a vivir algo diferente en este día. Que las cadenas, Dios, son cortadas, Dios, en esta hora para gloria de tu nombre. Señor, nos estás provocando a algo más, Dios, y yo lo creo en esta hora, Dios. Úsanos hoy. Para gloria de tu santo nombre te doy gracias. Y todo aquel, Dios, que ha venido con una enfermedad, con un problema, Dios, con una desilusión, Dios, en esta hora encuentre respuesta en ti para gloria tuya. Te doy gracias en el nombre poderoso de Jesús. Amén, amén.